Lo que ocurrió antes de la creación del hombre. Tema 3. En este tema y el quinto, estoy trabajando sobre hipótesis. Existe una era perdida de hechos de gran trascendencia que ocurrieron antes de la creación del hombre. Algunos científicos no aceptan la teoría de una creación de la Tierra con más de 5.000 años, y en este caso, la Biblia está de acuerdo con la ciencia. Los teólogos no interpretaron correctamente las Escrituras. Cuando Dios empieza la semana de trabajo, se nos dice que la tierra estaba, solo que se encontraba desordenada y vacía. Libro de Génesis, capítulo 1, del 1 al 2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Señor no estaba ni había creado un desorden vacío. Él se caracteriza por ser un Dios de orden, y para que los ángeles alabaran la presentación de la tierra cuando fue creada, allá tal vez miles o millones de años, debe haber sido una hermosa creación, lejos de ser el desorden que encontró Dios cuando la visitó para renovar su faz. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2. La Biblia demuestra que los ángeles fueron creados primero que la tierra, y que estos alabaron la fundación del planeta. Libro de Job, capítulo 38, del 4 al 7 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia, quién ordenó sus medidas, si lo sabes, o quién extendió sobre ella cordel, sobre que están fundadas sus bases, o quién puso su piedra angular, cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Otro detalle a tener en cuenta, es que Dios formó la tierra con el propósito de que fuera habitada. Libro de Isaías, capítulo 45, versículo 18 dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó, yo soy Jehová, y no hay otro. Y en el estado que la encontró el Señor cuando la visitó, de ninguna manera la podía habitar el hombre. En este versículo 18 hay algo más a considerar, aquí el profeta dice que Dios creó la tierra y la compuso. Preguntémonos si es costumbre de Dios hacer mal las cosas y luego tener que arreglarlas o componerlas. Esto de ninguna manera es así. El que desordena o descompone las cosas es el enemigo de Dios, y él fue el causante de todo ese desastre que ocurrió en el planeta después de la perfecta y hermosa creación que Dios había hecho. Para comprender mejor lo que ocurrió antes de la creación del hombre, y cómo ocurrió este desastre en el que la tierra quedó desordenada y vacía, tenemos que analizar la serie de datos que se nos están dando en Libro de Ezequiel, capítulo 28. Aquí el Señor se dirige por medio de una parábola, en la cual simula estar invocando al rey de Tiro, pero se refería al ex querubín que él había creado. Empieza diciendo, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. Libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. Se deduce que se trataba del más grande querubín que Dios había creado, y no del rey de Tiro, por cuanto el rey nunca fue el sello de la perfección. La analogía vale, porque este rey se había engrandecido y dado a la soberbia por sus logros como rey, y por eso Dios lo compara con Satanás. Luego le dice que estuvo en Edén en el huerto de Dios, y que de toda piedra preciosa era su vestidura. Libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Sabemos que los seres espirituales tienen otra clase de ropa, la cual es a prueba de fuego, y este ser la tuvo. Tal vez habían transcurrido muchos años, y los ángeles ya existían y existen entre los seres compuestos de espíritu que habitan en el tercer cielo con Dios, y creó al más grande querubín, Lucifer. Según lo escrito aquí, esta creación fue muy superior, y trajo alegría de manera tal que se habían preparado instrumentos para festejar la llegada del nuevo ser. El manual dice que estuvieron preparados para él, tamboriles y flautas en el día de su creación, con lo que se demuestra que Dios y sus ángeles hicieron gran fiesta para recibir al querubín. Recordemos el versículo 13. Sabemos que existen más querubines, como los que puso Dios para que en el huerto guardaran el camino hacia el árbol de la vida después del pecado de Adán. No obstante, se deduce que este era el más grande entre ellos, ya que la mención que él se hace, es justamente de grande. Además, aquí se le atribuyen cualidades que destacan la superioridad del querubín, al decir que era también protector. Libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 14 dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Esta atribución se vuelve a mencionar al final del Libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 16 dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector.
¿Por qué se lo destaca como protector? Aquí tenemos que unir otro eslabón a esta cadena de versículos que tienen que ver con hechos sucedidos antes de la creación del hombre. La Biblia dice que al querubín se le había entregado el planeta Tierra, y por supuesto, antes de la creación del hombre, ya que cuando fue creado Adán, el querubín ya estaba convertido en serpiente feroz, y en esa condición Dios no le iba a confiar atribuciones. Cuando este protector recibió la tierra y ángeles para proteger, tal vez fue un extenso tiempo antes de la creación del hombre. A él se le había entregado no solo la tierra, sino gran cantidad de ángeles bajo sus órdenes. Que la tierra se le había entregado, se comprueba en el encuentro que Satanás tuvo con Jesús cuando el Señor fue llevado al desierto para ser probado. Allí el diablo le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera la doy. Libro de Lucas, capítulo 4, versículo 6. Jesús no cuestionó los dichos del diablo, pero tampoco le aceptó lo que le ofrecía, sabiendo que lo recibiría de mano de Dios. Pero Satanás tenía razón en que a él se le había entregado la tierra. Continuemos viendo los datos que se registran en Libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Aquí sigue diciendo que Dios también lo había puesto en su monte santo, esto es en el tercer cielo, y que el querubín se paseaba entre las piedras de fuego. Y sí, él tenía entrada al trono de Dios en el tercer cielo, donde solo los seres espirituales con ropa a prueba de fuego, piedras preciosas, pueden entrar. Libro de Daniel, capítulo 7, del 9 al 10 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Sigue diciendo en Ezequiel, perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. Libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 15. Es evidente que todo lo que Dios le había concedido al querubín, ya sean títulos, dominio y potestad, fueron reconocimientos y demostraciones de afecto mientras este ser estuvo en armonía con él. Admitimos que, para este reconocimiento, tuvieron que pasar muchos años, en los que el querubín se ganó esta confianza. En esta cantidad de años fue tal vez cuando este personaje lleno de sabiduría y acabado de hermosura, convertido en un ser poderoso, con facultad de entrar y salir como de su casa en el monte santo de Dios, con dominio sobre el planeta Tierra y gran cantidad de ángeles a su cargo, se le vinieron pensamientos en los que creyó poder destronar a Dios y ser el gobierno del universo. En su rebelión tal vez empezó por convencer a los ángeles que tenía bajo su dominio aquí en la Tierra. Se comprende que la propuesta fue concerniente a más autonomía y mejores condiciones de vida, si lo apoyaban. Se demuestra que gran cantidad, y es posible que todos los que tenía a su cargo en la tierra lo apoyaron en su rebelión. Los datos que tenemos se rescatan de las palabras referentes a multitud de contrataciones. Libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 16 dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. El querubín quiso tener seguridad del apoyo en su rebelión, y cuando los convencía les exigía palabra de contrato. Se estima que cuando convenció a los que tenía a su cargo en la tierra, como él iba y entraba en la ciudad santa de Dios, empezó a hacerles la propuesta de rebelión a los ángeles que estaban con el Eterno allí arriba, y algunos de esos lo apoyaron. Cuando logró semejante apoyo, se llenó de iniquidad y se enalteció su corazón, creyendo que podía exigir el derecho de ser quien debía gobernar el universo. Para asegurarse la victoria, tal vez quiso dar una charla y arenga a toda su tropa, incluyendo parte de los ángeles que estaban allí en el tercer cielo con Dios, y que le habían dado su apoyo. Fue ahí cuando unos cuantos de estos ángeles abandonaron voluntariamente su propia morada, sin que Dios los echara. Libro de Judas, capítulo 1, versículo 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Luego de esta arenga, se estima que el querubín y su tropa se alzaron contra el comando general de Dios, pero el querubín y su ejército fueron vencidos y Dios no permitió su llegada al tercer cielo, sino que el encuentro con Miguel y sus ángeles se produjo fuera del comando de Dios. Allí chocaron estos poderosos ejércitos espirituales, y esta guerra se llevó a cabo entre seres muchas veces más poderosos que el hombre. En efecto, aquí la batalla fue posiblemente de proporciones muchas veces mayor que una guerra atómica. Es posible que aquí no se conmovió solo el planeta Tierra, sino otros que todavía no descubrió el hombre. El Big Bang del que habla la ciencia, no ocurrió por sí solo, sino que fue Satanás con su ejército el que causó este desastre, y la tierra quedó revuelta con las aguas, y todo el desastre que aparece en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2. Como el hombre y animales que hoy conocemos no existían todavía, la luz de los astros, sol y luna no eran necesarios. En efecto,
estas lumbreras no se habían creado todavía. El querubín y sus ángeles eran portadores de luz, pero cuando pecaron, dejaron de irradiar luz. Lucifer se convirtió en diablo, sus ángeles en demonios y fueron destituidos del monte santo de Dios. Libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 16 dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. El diablo no solo sería privado de entrar allí, sino que ya no sería perfecto ni acabado de hermosura. Ahora Satanás sería el autor de las tinieblas y oscuridad espirituales. Luego de esta rebelión, el cielo cercano a la tierra, y la tierra misma quedaron completamente oscuros. El diablo y sus ángeles habían perdido la batalla, pero no la esperanza todavía. Los ángeles que estaban con Dios y que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron voluntariamente su morada para apoyar a Satanás, están en prisiones para el día del juicio. Libro de Judas, versículo 6. Los otros que estaban con Satanás en la tierra, después de esta rebelión quedaron en oscuridad, para ser reservados al juicio. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. El diablo y los que lo siguen, no se han rendido aún, y la Biblia demuestra que habrá dos levantamientos más contra Dios y su pueblo. 1. Aproximadamente 3 años y medio antes de la segunda venida de Jesús, y el otro, al final del último siglo de era física del hombre. Dios es el autor del imperio de vida, que se establecerá en la tierra al regreso de Jesús. Libro de Isaías, capítulo 9, versículo 7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, pero el diablo luego de perder la batalla, estableció el imperio de la muerte en la tierra. Libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Integrado por él y los ángeles que le siguieron. Luego de la derrota, el diablo estuvo atento para cuando Dios creara otros seres como el hombre, engañarlos y conquistarlos. Lamentablemente así fue, y la primera pareja que Dios creó, cayó en el engaño del diablo ya convertido en serpiente feroz. Libro de Génesis, capítulo 3. Volvamos al estado en que la tierra quedó después de la batalla entre estos ejércitos celestiales. El planeta quedó desordenado y vacío. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2. Es posible que pasaron muchos años y Dios visitó la tierra y puso en orden el mundo. Libro de Job, capítulo 34, versículos 12 y 13 dice, sí, por cierto, Dios no hará injusticia, y el Omnipotente no pervertirá el derecho, quien visitó por él la tierra, y quien puso en orden todo el mundo. Compréndase que entre los versículos 1 y 2 de Libro de Génesis, capítulo 1, puede haber un periodo de muchos años. El primero dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el segundo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo es esto que la creó y estaba? Compréndase que el principio al que hace referencia aquí, es a la creación de la tierra muchos años antes del desastre que el diablo hizo en su rebelión, y el versículo 2 se refiere al estado en que quedó y estaba la tierra cuando la visitó Dios. Entonces cuando el Eterno comienza a trabajar en el primer día de la semana no estaba creando la tierra, sino renovando su faz. Estaba ordenando el desastre que había hecho Satanás, y creando nuevos seres. Antes de esta guerra existían otros animales que el hombre no alcanzó a verlos con vida, como el dinosaurio y tal vez otros, los cuales hoy son exhibidos en los grandes museos. Dije que es posible que en esta guerra se conmovió no solo la Tierra sino grandes galaxias con sus mares, porque las aguas de arriba habían caído y quedado junto a la Tierra y el mar de aquí. La Tierra quedó revuelta con las aguas de arriba, y estas no quedaron 15 codos más arriba que todo monte como cuando vino el diluvio, sino que aquí no había quedado expansión, espacio, para ver el cielo. Libro de Génesis, capítulo 1, versículos 6 al 8 dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Se registra que existen 3 grandes cielos. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 2 dice, conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 14 dice, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos,
la tierra, y todas las cosas que hay en ella, y cada uno de estos tiene cielos tal vez menores. Esto es lo que los hombres han descubierto y llaman galaxias, mismo versículo 14. Vale decir que este cielo que vemos puede ser solo una galaxia del primero, y fue el que el Señor creó en el segundo día de la semana. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 8 dice, y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. También había llevado las aguas de arriba a su lugar. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 6 dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separé las aguas de las aguas. Y libro de Salmos, capítulo 148, versículo 4 dice, alabadle, cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos, y separó la tierra de las aguas que quedaron juntas con la tierra, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Libro de Génesis, capítulo 1, versículos 9 y 10 dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después creó las dos grandes lumbreras para dar luz al planeta, para que separen el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Libro de Génesis, capítulo 1, versículos 14 al 19 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, 7, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Después ordenó a las aguas y tierra que produzcan seres vivientes, los primeros los hizo él, incluido al hombre, y las aguas y tierra obedecieron y produjeron. Libro de Génesis, capítulo 1, versículos 20 al 28 dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Que en esta semana de trabajo el Eterno no estaba creando la tierra sino renovando su faz, se comprueba por la similitud que hay cuando creó al hombre. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 7 dice, e hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, con lo que dice David, libro de Salmos, capítulo 104, versículo 30 dice, envías tu espíritu, son creados, y renueva la faz de la tierra. El Eterno va siendo en etapas algo superior a lo creado. Primero los ángeles, luego el gran querubín, y ahora su mayor creación el hombre. Cuando esta creación esté terminada, esto es cuando el hombre esté transformado al plano espiritual, pasará a ser mayor que estos seres. La diferencia está en que después de ser llamado a venir a Dios, y el hombre se compromete y hace pacto con él, el Señor le envía su naturaleza divina, sellando con ella el pacto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, volvamos a lo que ocurrió antes de la creación del hombre. Como el diablo y sus ángeles no se rindieron después de la derrota, estaban atentos para convencer a la superior creación de Dios, y de esta manera derrotar al Creador. Cuando por medio del engaño convenció a la primera pareja, Adán y Eva pasaron involuntariamente al imperio de la muerte y cárcel del diablo. Aquí el hombre quedó en un estado de sombra de muerte,
que no es la muerte definitiva todavía. La Biblia dice que en Adán todos pecaron, libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Como el planeta está todavía en poder de Satanás, a menos que el hombre, cuando es llamado, acepte a Jesús como su Salvador, seguirá perteneciendo al imperio de la muerte. La Biblia nos dice que por la justicia de Jesús reinó la gracia para vida eterna. Libro de Romanos, capítulo 5, versículos 18 al 21 dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pero solo con la justicia no alcanzaba. Era necesario que un justo diera su vida por la humanidad, y aquí viene la pregunta más importante que todo hombre se debiera hacer. La pregunta es, ¿por qué era necesario que alguien muriera para salvar a los demás? Esto nos lleva a suponer que antes de la creación del hombre, sucedieron cosas y posiblemente compromisos entre Dios y el querubín, antes que éste se rebelara contra Dios. Se deduce que el Eterno le había confiado y dado mucho poder a este querubín, aun sobre el futuro del planeta que le había entregado a cargo, y que también el Señor, en resguardo de que este personaje se rebelara más adelante contra él, se reservó el derecho, advirtiéndole que, en tal caso, y si por engaño llevaba a su lado más ángeles u otros seres que Dios creara, él los podía rescatar. Es aquí donde creo que el querubín también puso su condición, la cual consistiría en que, para el rescate, alguien tenía que morir para lograrlo. Lo que tal vez no quedó claro fue que ese alguien tenía que ser de este planeta Tierra, porque si el diablo se hubiera asegurado de esto, hubiera tenido la victoria, porque de entre los hombres que estaban en la Tierra, bajo este imperio, todos le temían a la muerte. Libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Lo que me llevó a investigar este misterio fueron los dichos de Jesús, cuando dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Durante muchos años me estuve preguntando cuál pudo ser la causa por la que el Hijo de Dios tuvo que dar su vida por la humanidad. El interrogante cobró aún más expectativa cuando encontré escrito que Dios había previsto esta última alternativa, desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Luego encontré que Satanás y su imperio de la muerte, seguía y seguirá cautivando a la humanidad, hasta que venga el reino de Dios, y se haga su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Libro de Mateo, capítulo 6, versículos 9 y 10 dice, vosotros, pues, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Estos hechos me fueron despertando mayor interés por investigar lo que había ocurrido antes de la creación del hombre. Llegó el momento, y Dios le dio la oportunidad al diablo, para que le hiciera su propuesta a la primera pareja, y ellos lamentablemente escogieron obedecer a Satanás. Libro de Génesis, capítulo 3 versículo 1 al 24 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos.
Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó, y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera el hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Esta era tal vez la primera victoria del diablo, y de mucha importancia para él. Aquí había logrado engañar al ser más grande que Dios había creado, el cual pasó al imperio de la muerte. No obstante, el diablo sabía que el hombre había sido engañado, y que aún tenía posibilidad de renunciar y volverse al de la vida. La consigna de Satanás, en este caso, era hacerse fuerte y no permitir que el hombre renunciara a su ley del pecado, para salir de esa cárcel espiritual. Compréndase que después del pecado de nuestros primeros padres, la humanidad toda quedó bajo sombra de muerte, y así nos encontró Jesús, cuando vino al mundo. Libro de Mateo, capítulo 4, versículos 12 al 17 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La condición de rescate, que Satanás había puesto, era que alguien tenía que morir para ese rescate. Como los seres espirituales no mueren, Dios tuvo que enviar su Hijo a manifestarse en carne de pecado, para poder morir y sacarnos del imperio de la muerte, donde habíamos quedado después del pecado de Adán. Libro de Romanos, capítulo 8, versículos 1 al 4 dice, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aun cuando quedan muchos interrogantes de lo que ocurrió antes de la creación del hombre, está claro que Satanás era un perfecto querubín de Dios, quien se rebeló contra su Creador y que, al perder la batalla, estableció su propio imperio de la muerte. Muchos lectores de la Biblia se preguntarán de dónde surgió la ley del pecado. Bueno, esta es la respuesta. El rebelde querubín es el autor de esta ley que se basa en lo malo, y que en las Escrituras se menciona. Libro de Romanos, capítulo 7, versículo 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y el versículo 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. También, libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu,
no estáis bajo la ley. Sabemos que todo reino o nación tiene su constitución y leyes por las que se rige. Dios, luego de crear al hombre, le estableció leyes y estatutos de vida por las que se debe regir, las cuales ordenó escribir y entregar al pueblo. Libro de Éxodo, capítulo 20 y libro de Levítico, capítulo 23, y Satanás también le estableció la ley del pecado a su imperio. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Satanás será derrotado recién en su tercer intento por vencer a Dios, y hasta ahora va uno. El segundo sucederá más adelante, donde ya no andará más en el cielo, sino que su radio de acción se le limitará solo a tierra y mar. Libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 12 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. A esta derrota se refiere el Señor cuando se dirige al querubín por medio del profeta Isaías, diciendo, como caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, tercero, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Libro de Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 14. Pero Dios le anticipa diciendo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornó los reinos, que puso el mundo como un desierto, en el primer levantamiento, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Libro de Isaías, capítulo 14, versículos 15 al 17. Aquí el Señor deja en evidencia que el intento de Satanás, en su primera rebelión, fue justamente derrotarlo y tomar el poder. También aquí queda claro que no fue un Big Bang del que la ciencia habla, que causó el desastre del planeta, sino la guerra entre ejércitos con poder espiritual. Es evidente que Satanás es el autor del imperio de la muerte, y el que estableció la ley del pecado. Él es el rey de este mundo, y le tenía que establecer una ley a su imperio, por la que se rige. La diferencia está en que esta ley conduce a la muerte del alma. Este querubín que fue echado fuera del tercer cielo, es el archienemigo de Dios, y siempre está queriendo hacer lo contrario a lo que ordena el Señor. Si la ley de Dios dice que no se deben hacer imágenes ni adorarlas, la de Satanás dice que se deben hacer y adorarlas. Si la de Dios dice que no se debe trabajar en el séptimo día llamado sábado, la de Satanás dice que sí, e instruyó a sus seguidores para que cambiaran el descanso por el primer día de la semana. Espero que los hombres más capacitados se vuelquen a obedecer, afirmando la verdad y ley escrita con el dedo de Dios. Que los científicos acepten lo que dice el que hizo el cielo, mar y tierra, y todo lo que hay en ellos, se pongan de acuerdo con los teólogos y acepten el mensaje de buena nueva que trajo Jesús, para comprender lo que ocurrió antes de la creación del hombre.